Hola amigos, una entrega más de los servicios familiares de la Iglesia de Oración. En esta oportunidad estamos tratando temas relacionados con las finanzas saludables. ¿Sabías que en la Biblia hay 2.350 versículos que hablan sobre el tema de finanzas? Y dentro de las 38 parábolas que eran utilizadas por Jesús para enseñar al pueblo, existen 16 que están relacionadas con el tema de finanzas. Las finanzas son importantes en la vida matrimonial. Asiste a los servicios de familias sanas en la Iglesia de Oración. No te pierdas esta enseñanza que es fundamental para nuestra vida de parejas. Las finanzas pueden ser manejadas de acuerdo a mi propia opinión. El Señor nos dio libre albedrío, o podemos manejar las finanzas bajo la dirección y bajo la mano del Señor. Son dos maneras de enfrentar el manejo de las finanzas. Y los dos van a tener dos resultados diferentes. Yo le cuento mi testimonio. Yo soy una persona que vengo de un pueblo de Plato Magdalena. Yo recuerdo que en mi pueblo, en mi patio había un palo de tamarindo. En el patio había un palo de tamarindo. Y yo era un jovencito que me montaba en las tardes en ese palo de tamarindo porque yo quería ver el mundo desde arriba. O sea, era como verlo ahí donde lo veía todo el mundo. Yo quería verlo de allá arriba. Y yo estando allá teniendo sueños, yo leía recuerdo la enciclopedia Cumbre, y yo veía París, a mí me gustaba la pintura, yo veía el Museo del Louvre, veía las pirámides de Egipto, y esos eran los sueños que yo tenía, viviendo en un pueblo, sueños de un pelado. Pero mi papá tenía una tienda, por eso le pregunté, ¿qué hacen ustedes? Mi papá tenía una tienda, y él nos enseñó desde pequeñitos, nos dijo, si tú quieres ir al Teatro Bolívar a verte las películas, usted tiene que ganarse la entrada al cine. Entonces, ¿qué negocio va a hacer usted en la tienda? Entonces yo comencé a hacer las chichas de la tienda, las chichas que hacen de arroz. Y a mí otro hermano, era el que estaba en la edad también de hacer eso, lo puso a vender el petróleo. El petróleo lo vendían en unas tanques grandes y lo envasábamos en unas botellas de gaseosa. Y se le vendía a la gente que vivía en la parte de abajo, en el pueblo, que cocinaban con leña. Y nosotros nos hacíamos nuestras cosas. O sea, desde pequeñito aprendimos a negociar, a hacer lo nuestro, ¿verdad? Pero había otra cosa. Por el lado, mi mamá nos enseñó a nosotros el miedo. Por ejemplo, nosotros vivíamos a la orilla del río. Yo no sé nadar, siendo una persona que vivió todo el tiempo a la orilla del río, porque mi mamá le daba miedo que nosotros nos fuéramos a bañar, porque nos podíamos ahogar. No aprendíamos a manejar bicicleta porque no podíamos tomar la bicicleta de alguien que no fuera nosotros. O sea, papá nos enseñó una cosa, pero la mamá nos enseñó el miedo. Y esas cosas se van manifestando a lo largo de nuestras vidas. Yo quería estudiar, porque me gustaba crear, yo quería estudiar arquitectura. Y yo dije, yo no me voy a quedar en este pueblo haciendo lo que hacen los demás, que cuando llegan y terminan su bachillerato se ponen a tomar ron y terminan haciendo nada. Y yo decidí comprar una maleta, recuerdo una maleta marca Echolac, verde. Y yo me voy, y yo voy a estudiar lo que yo quiero, que es estudiar arquitectura. Y hubo una oportunidad, como ya yo sabía lo que significaba ganar dinero, hubo la oportunidad de trabajar en el hospital de Plato, porque había unas vacaciones, yo le hice las vacaciones a alguien. Yo comencé a hacer las vacaciones a esa persona, no es vacaciones, una licencia por 11 meses. Y yo dije, aquí está la oportunidad. La oportunidad es que voy a ahorrar de ese dinero que me gane en esas vacaciones para poder estudiar mi carrera, porque mi papá no tenía cómo pagarme la carrera. Y yo le dije, oiga papá, usted que tiene una finca, yo voy a ahorrar de mi sueldo la mitad y usted me va a comprar un ternero y lo vamos a tener ahí en la finca. Y llegué a comprar en los 11 meses 11 terneros. Y yo dije, me voy para Barranquilla, me vine para Barranquilla, pero la universidad donde podía estudiar era la Universidad del Atlántico y estaban en huelga y no pude estudiar arquitectura. Y yo me metí a estudiar Derecho. Y ahora le doy la respuesta a mi amiga, a mi colega Diana. A mí nunca me gustó estudiar Derecho. Yo estudié Derecho no porque yo quería, estudié porque era lo que podía pagar en ese momento. Porque el semestre costaba en la Universidad Simón Bolívar 11,000 pesos. Y vendí el primer ternero y pagué 11,000 pesos. Y quedé pagando los 11,000 pesos hasta el último semestre. Y durante los 10 semestres fui vendiendo una novilla. Y terminé mi carrera de Derecho.
hice lo mejor que pude hacer, mi tesis y todo el cuento. Fue cuando yo conocí a Margarita y yo manejaba, en esa época manejaba mis finanzas como yo quería, ya. Consumía alcohol, fui un fumador empedernido y yo conocí a Margarita. Yo no conocía de Dios todavía. Cuando yo conocí a Margarita, yo me había mudado a la casa de una tía en el barrio del Golf y cuando yo llego veo que hay como 10 máquinas de coser de esas, ¿cómo se llama? Planas. Le dije, tía, ¿y usted qué hace con esas máquinas planas? Y las pusimos a producir, esas máquinas, y creamos una marca que se llama Reflex, una fábrica de camisas. Y cuando conocí a Margarita, yo todos los días me ponía una camisa porque yo era el modelo de las camisas. Me engañaba, me engañaba. ¿Ah? Me engañaba que me engañaba. todos los días. Yo no era que tenía plata, sino que yo me ponía las camisas que yo después iba a vender. ¿Verdad? ¿Por qué les cuento esto? Porque comencé a manejar mis finanzas conforme a mis miedos. En esa oportunidad me enganché en política, obtuve buenos cargos, pero esas finanzas yo las manejaba no de una manera eficiente, saludable, sino que nunca hice inversiones como las debía hacer. Compré una casa, recuerdo, a unos intereses altísimos. En esa época me terminaron quitando la casa que yo compré, el apartamento. Sí, la compré en el BCH y terminé, yo recuerdo, comencé con una deuda como de 24 millones y terminé con una deuda de 248. Me tocó entregar el apartamento porque no pude con él. Jimmy, o sea, totalmente, ¿cómo es que se llama? Neófito de la parte financiera. Lo manejaba de acuerdo a mi parecer. Pero hubo algo que Dios me enseñó en ese tiempo, cuando comencé a conocer a Margarita. Cuando yo recuerdo que yo trabajaba en el hospital y un día llegué, Margarita, conocí el secreto de la prosperidad. El secreto de la prosperidad está en el dar. Y yo comencé a ayudar a algunas otras personas a crear empresas. Pero cometí un error, es que así dice que uno debe dar sin esperar, pero en los negocios tú debes dar algo, pero debes también tú recibir algo de allá para acá, porque si tú estás ayudando a una persona a crear una empresa, tú por lo menos debes tener por lo menos acciones en esa empresa, ¿verdad? Y recuerdo en esa oportunidad mis amigos que ahora tienen grandes empresas, yo les creé las empresas y yo me quedé sin nada. Comencé a trabajar en un sitio que yo era jefe de contratación y me decían las personas, oye, tú manejas 12,000 millones de pesos al año, es para que tú tengas mínimo 1,200 millones todos los años. ¿Cómo así? Esto es un cargo público, ¿por qué yo voy a sacar plata? No, porque es que todo el mundo hace eso. Entonces me decía, te vas a quedar con el pecado y sin el género, como quien dice. Si tú trabajas como funcionario público y manejas 12,000 millones, como lo lógico, allá van lógico, allá va gente lógico, es que tú le saques a ese trabajo 1,200 millones. Yo decía, no. Yo entré con mi carrito que tenía y salí con mi carrito. Pero manejaba mis finanzas de esa manera porque yo entendí también que podías vivir sin nada y podía vivir con mucho. Todos esos sueños que le conté desde el comienzo, que tenía cuando niño, de conocer el Museo del Louvre, de conocer la Torre Eiffel, Dios permitió que yo conociera todo eso a través de mis trabajos sin necesidad de robarle nada a nadie. Pero cometí un error grande y fue que no utilicé las herramientas financieras para guardar para el futuro, ni hacer inversiones, ni a aquellas personas que le ayudé a crear empresas, yo ser parte de la empresa. Ahora cuando ya yo les he contado todas esas experiencias a mis hijos, veo que mis hijos de pronto participan en una empresa y lo que aportan, ¿saben qué aportan los hijos míos a las empresas? El talento. Y son socios de varias empresas. ¿Y qué aportaron? El talento. Y resulta que nosotros tenemos unos bienes, como tú decías, Dios nos da talento para la venta, talento para lo que tú haces. Y si tú aportas en crear una empresa, tú ni siquiera, sin necesidad de estar en esa empresa, tú puedes ser parte de la empresa. Porque tú estás aportando
tu capacidad y todas las cosas. Entonces resulta que me he dado cuenta después de tanto tiempo, que Dios me había dado algunos talentos que no los había entendido nunca. Me dio el talento de la palabra, me dio el talento para escribir, el talento para hacer poesía. Y después de tanto tiempo, a través de un sueño, una mañana, Dios me dijo, sí, así me lo dijo, lo escuché, que ¿por qué no terminaba el libro que había comenzado? Y comencé el libro, lo terminé, y el libro ya lleva 300 copias vendidas, algo que yo nunca pensé que llegaría a ser. Y ya la otra semana entra a Amazon el libro, ya estoy escribiendo el segundo libro y comienzo un nuevo plan, y es todo aquello que yo había mal aprendido antes, ahora bajo la dirección de Dios, bajo los principios de Dios. Yo pienso que no es tarde, ya cumplí los 60 y el próximo libro se va a llamar Vida a los años, punto final a qué. O sea, nosotros no tenemos punto final para nada. O sea, es el momento que usted pueda comenzar un nuevo proyecto. Es el momento que nosotros, cada uno, podemos comenzar un nuevo proyecto. Pero tú en tu tiempo, el tiempo siempre lo vamos a tener, tú puedes crear dinero diferente al que ya tú tienes. Y si ya tú tienes algo en lo que estás enfocado, tienes que multiplicar el tiempo. O sea, que ese tiempo sea aprovechar el tiempo. Como decía el pastor, no tengo tiempo para perder el tiempo. Y muchas gente pierden el tiempo porque el mundo, ¿a qué nos enseña? A que perdamos tiempo. Nos enseña a los jóvenes de 15, 44 años a que pasen en TikTok, en Instagram, a perder el tiempo. Y cuando ya tienes 50 años te dicen, no, ya tú no sirves para esta empresa. Tienes 60 años, no, ya usted no puede trabajar aquí. Entonces resulta que el mundo, ¿qué te ofrece? El mundo te está desechando siempre. ¿Qué tienes que hacer tú? Pelear, arrebatar. Recuerda, no sé, los que tuvieron de pronto en el servicio el domingo hubo algo especial en el servicio, y es que una persona que estaba atrás, el pastor entregó algo, un papelito donde había algo, una promesa del Señor, y una persona que estaba atrás se lo arrebató a la persona que estaba ahí, y el pastor decía, eso es lo que hacen, en la Biblia dice, que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? Los valientes. Y incluso hay una palabra que dice, lo arrebatan los violentos, pero no es violentos de violencia. Para nosotros arrebatar las bendiciones del Señor, tenemos que ser productivos en el tiempo. Mi testimonio es ese, que comencé mi vida haciendo de la finanza conforme a mi propia opinión, pero estoy recomenzando. El Señor me dijo, ¿y si tienes que comenzar de nuevo, qué? Yo dije, voy a comenzar de nuevo. Estoy comenzando de nuevo, caminando por una nueva senda, pero ¿cómo? De la mano de Él. Entonces yo pienso que en esta nueva temporada, porque el Señor siempre te llama a una nueva temporada, va a ser mucho mejor y va a ser algo importante, porque aprendí, como dice Pablo, a tener contentamiento cuando no tengo nada y cuando tengo, que es lo más importante. Porque hay personas que han alcanzado todo, lo han perdido, y cuando pierden todo, hasta pierden la vida, hasta se suicidan. ¿Por qué? Porque como comenzamos aquí decía, donde tienes tu tesoro, donde está tu corazón, ahí está. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Entonces cuando tú piensas que el tesoro está en los bienes y no lo que estás acumulando en el cielo, tienes esas grandes decepciones. Pero de la casa, eso lo expliqué, en las entidades educativas y en nuestra propia espiritualidad. Resulta que también, no crean que solamente esa mala formación fue en casa o en las instituciones educativas que me enseñaron a depender de un sueldo, sino también en nuestra propia espiritualidad. Porque resulta que también uno pasa a veces por algunas iglesias o algunas educación espiritual donde me manipularon. En una época me manipularon. Yo conocí el principio del diezmo, la siembra, todos los principios que de verdad te van a llevar a ti a una economía sana, pero me comencé a dar cuenta cómo yo era manipulado y comencé a ver, no a Dios en todas esas cosas, sino que comencé a ver a los pastores que estaban al frente de esa iglesia. Entonces, ¿en quién coloqué yo mi espiritualidad? No en Dios, sino en los hombres que estaba viendo, cómo mal utilizaban el dinero que todas las personas estaban dando. Y ese es el resumen de lo que es mis finanzas, en mis fuerzas
y en mi propia opinión versus lo que estoy intentando hacer ahora, que es las finanzas dirigidas por el Señor. ¿Qué te ofrece ese mundo? El mundo, ¿qué le ofrece a nosotros? ¿A qué nos ofrece a nosotros? Una vida falsa. Y ahora con las redes sociales, la gente por estar en las redes sociales, en la vanidad, el aparentar, lujos innecesarios, las personas se convierten en compradores compulsivos, tratando de ¿qué? De encajar en un mundo, porque piensan que a través de la vanidad, el aparentar, los lujos, las compras compulsivas, pueden de pronto encajar en una sociedad, en una comunidad. Y entramos en una esclavitud financiera cuando buscamos esas soluciones rápidas para llevar esa vida falsa. Nos metemos en tarjetas de crédito, en préstamos bancarios, en paga diario. Hay gente que apuesta todos los días. Y es más, uno de los negocios más rentables en Colombia es el negocio de las apuestas. Los dineros fáciles, el sistema Poncio, multiniveles. La gente todos los días están estafando, todos los días aparece un Guarbit, un DMG, aparece lo que la gente piensa que se va a hacer rica rápidamente. En negocios ilegales, en estafas, en ventas ilegales, lo que llaman aquí en la costa cruce. No, me metí en un cruce, no, eso es un cruce. Y resulta que ¿cuántas personas para aparentar algo no andan metidos en unos cruces raros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Yoyin? Entonces, todo eso es producto de lo que el entorno, el mundo nos ofrece a nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos nuestra vida financiera al caos y no una vida financiera dirigida por Dios. Yo quería presentarle un versículo importante. No sé si ustedes han oído hablar de la mano izquierda de Dios. Siempre hablan de que Dios nos lleva a nosotros de la mano derecha, ¿verdad? Pero resulta que Dios también tiene una mano izquierda. Y en Proverbios 3:16 dice que la largura de días está en su mano derecha, pero en la mano izquierda de Dios hay riquezas y honra. O sea, el Señor lo ha calculado todo. De una mano nos tiene a nosotros dándonos vida en abundancia, pero de otra mano, la mano izquierda del Señor, está todo lo relacionado con las riquezas y con la honra. Entonces también busquemos de parte del Señor eso que tiene en su mano izquierda. ¿Pero viene de dónde? De su mano, cuando estamos bajo su dirección. Bueno, inicialmente habíamos hablado que íbamos a tocar dos puntos. Uno, íbamos a ver las finanzas desde el punto de vista de mis propias decisiones. Y la segunda iba a ser la que tiene que ver con estar de la mano de Dios y bajo su dirección. Este versículo para nosotros fue muy importante porque lo recibimos del Señor en un tiempo donde teníamos una crisis económica muy fuerte, tanto que nos tocó ir a vivir con mi cuñada porque nuestra situación no daba para tener un arriendo en ese momento. Habíamos perdido el apartamento, bueno, era una situación muy difícil. Cuando eso sucede en nuestra vida, entra el pánico, entra el miedo, las inseguridades, pero resulta que hay una parte de la palabra que dice: a todos los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede siempre será para bien, siempre. Y en ese caminar y en ese recordar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y volver a recordar nuestra identidad en Cristo, descubrimos este versículo. Y es muy interesante porque siempre hemos sabido que Dios nos cuida y nos protege, y todo eso lo hace con su mano derecha. Pero resulta que nunca había pensado que en su mano izquierda también habían bendiciones y que tenían que ver con la riqueza y con la honra. Es decir, que en la medida en que nosotros estamos más de la mano de Dios, vamos a poder ver que también la mano izquierda funciona, porque las riquezas es lo que necesitamos para salir adelante, más no es lo más importante, pero la honra no se compra con riqueza. Entonces esa nos la da directamente Dios. Palabra clave: una sola carne. Y esta sola carne tiene que ver con todo. En el matrimonio sabemos que cuando un hombre y una mujer deciden hacer ese pacto especial con el Señor o tener una vida en pareja,
siempre van a tener que vivir una unidad. Cuando hay matrimonio, lo vivimos realmente porque sabemos que ese cordón de 3 dobleces es la tercera persona, es Dios. Entonces, ¿qué significa una sola carne? En una sola carne significa que hay unidad. Hay unidad entre el hombre y la mujer. No hay división. Siempre están juntos, porque eso fue lo que decidimos cuando llegamos al altar. Transparencia es una de las palabras más importantes dentro de la pareja, porque resulta que cuando nosotros perdemos la confianza en la otra persona, eso trae conflictos muy fuertes para nosotros. Y es una herida que queda y que puede ser transmitida aún a nuestras generaciones. El respeto es indiscutible porque necesitamos ver en la otra persona el Cristo que está en ellos. Y eso nos va a llevar a nosotros a tener mucho respeto por eso. Cuando no somos respetuosos con nuestra pareja y actuamos mal y hacemos cosas que no son buenas para ella, indiscutiblemente el respeto se va a ir perdiendo y se va a ir rompiendo la relación que hay entre ellos. La otra es, lo tuyo y lo mío se unen. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero en la pareja, en lo que acabamos de leer, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Las decisiones deben ser concertadas, no es imposición, es que podemos sentarnos a hablar y tomar decisiones sabias y sanas bajo la luz de la palabra y de lo que Dios nos viene enseñando en todo esto. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes escucharon el año pasado lo de la maleta. ¿Ustedes lo escucharon también lo de la maleta? Bueno, sí, el año pasado. Bueno, ahora les cuento un poco más sobre ello. Lo que te haga a ti es como si me lo hiciera a mí mismo. O sea, si somos una sola carne, lo que tú le hagas a tu pareja también repercute en ti. Lo de la maleta les cuento. Surgió de una conferencia que dictamos sobre lo que era la complementación. Preparando ese tema, el Señor nos regaló lo de la maleta. ¿Qué es la maleta? Es la manera más fácil de explicar lo que es el matrimonio. Cada uno de nosotros tiene una maleta. En esa maleta tienes todas las cosas que traes de tu pasado. Cuando tú conoces a tu pareja y deciden unirse, esa maleta de él y de ella se unen y forman una sola maleta. De nosotros depende qué tan pesada es esa maleta y cómo la vamos a poder manejar juntos. Vendrán cosas en las que debemos conciliar para ver qué hacemos con eso, como hacemos cuando hacemos oficio general en la casa. Decimos, bueno, esto no sirve, esto sí sirve, pero entonces viene el esposo y dice, ay, pero es que ese es el vaso que más me gusta, no lo botes, ese no, está partidito, pero no importa, déjamelo. Y conciliamos si dejamos o no dejamos ese vaso. Lo mismo hacemos con la maleta, pero ya en cuestiones más profundas. Por ejemplo, cuando descubrimos nuestra personalidad, cuando descubrimos nuestros temperamentos, empezar a ubicar todas esas cosas, lo que traemos de nuestra casa, las costumbres. No, que es que en mi casa yo dejaba los zapatos en la entrada y resulta que en nuestra casa los zapatos tienen un lugar, ¿sí o no? Entonces tenemos que conciliar en todas esas cosas y de esa manera la maleta deja de estar llena y tiene espacio para llenarla con los problemas, con las situaciones o con las bendiciones que tenemos en nuestro hogar ahora. Así es, cuando una pareja se casa, cuando una pareja se une, llevan a su relación una maleta donde cada quien trae. Explícale, Marianita, cómo es. Claro que sí. El tema de la maleta es súper interesante. Él trae su maleta, ella trae su maleta, donde viene cargada de todo
lo que trae de su pasado, de su familia y de todo lo que ha vivido. Pero cuando se unen, esas dos maletas pasan a ser una sola. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de el servicio de Familias Sanas, donde descubrirás todo lo relacionado con la maleta. ¡Chao! Nos vemos. Te esperamos.